Buen día, buen día. Queridos compañeros, comunidad educativa del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, de apoyo y asistencia a la educación, así como invitados especiales, familiares, amigos, conocidos, todos los presentes aquí de manera física y también quienes nos siguen a través de la transmisión vía Facebook. Sean todos ustedes bienvenidos a esta actividad académica que el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales ha organizado con la generosa participación de nuestro conferenciante el día de hoy, el doctor Enrique Manuel Luengo González, quien nos estará planteando algunas cuestiones acerca de cómo construir problemas socioeducativos desde el paradigma de la complejidad. Para moderar esta actividad, contamos también con la valiosa participación de uno de nuestros profesores jubilados, el maestro Rafael Lucero Ortiz. Bienvenidos, maestro Rafael. Maestro doctor Enrique, ojalá que disfrutemos esta actividad ahora que estamos en el marco del diseño del doctorado de investigación socioeducativa del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Bienvenidos todos y cedo el uso del micrófono a nuestro compañero maestro Rafael Lucero Ortiz. Muchas gracias, maestro César. Bienvenidos todas y todos ustedes y muy buenos días. El doctor Enrique Manuel Luengo González ha sido profesor numerario del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Está interesado en los temas de interdisciplina y transdisciplina, la epistemología y métodos de la complejidad, la construcción de alternativas ciudadanas y de los procesos de transformación el homenaje a Edgar Morán. Ha sido también director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en el ITESO, coordinador de investigación de la Universidad Iberoamericana y rector de la Universidad Latina de América en Morelia, jefe del Centro de Investigación y Formación Social, director de Integración Comunitaria en el ITESO. Actualmente participa en el equipo coordinador de la red Incomplex, red internacional sobre problemas del pensamiento y sistemas complejos, en el Consejo Científico de la Fundación Edgar Morán, así como en otros consejos y comités de diversas instituciones y revistas nacionales e internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 de CONACYT. Para poner el contexto a parte de la audiencia que no ha estado en el proceso de diseño del doctorado y al mismo doctor Luengo, daré una breve contextualización. En el marco del 34 aniversario CIFS, que se funda el 1 de marzo del 89, y de la etapa final del cierre del doctorado
diseñado de manera colegiada por decisión de la dirección del cuerpo académico del CIF. Se han programado 3 conversatorios. El pasado con el doctor Felipe Reyes Escutia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas sobre el proyecto institucional del CIF y en particular del doctorado. Este actual con el doctor Enrique Luengo y uno próximo con el doctor Guillermo Díaz el 7 de julio sobre las implicaciones del trabajo colegiado en investigación educativa desde la complejidad. El CIF, desde su origen, se planteó la formación de investigadores de la educación y se proyectó como primera institución de la Secretaría de Educación Jalisco en posgrados orientada a la formación de investigadores, iniciando con la especialidad en metodología interpretativa de la investigación educativa. En un segundo momento, creó la maestría en investigación educativa y en el otoño del 2021 inició un proceso colegiado para el diseño del doctorado en investigación socioeducativa. En este proceso, además de las participaciones de la comunidad educativa del CIF, se han entrevistado a académicos e investigadores de instituciones afines y estamos por concluir el documento final que se presentará a la Dirección General de Estudios Superiores para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública. Con el doctor Luengo hemos estado en diálogo cotidiano, al grado de que las despedidas diarias entre colegas desinhibidos son hasta luego. Lo anterior a través de sus libros, El conocimiento de lo social y para los principios para pensar la complejidad y el método estrategia y su tercer libro, Las vertientes de la complejidad, entre ellas el pensamiento sistémico, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo, paradigma ecológico y enfoques holistas. A través de estas 3 obras, el doctor Luengo es ya un académico parte del CIF que ha orientado teórica, epistemológica y con su propuesta, método, estrategia, el proceso del diseño colegiado del doctorado. Agradecemos su generosa participación y esperamos que resulte un espacio de interés para futuros diálogos. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, buen día a todos. Pues ya se darán cuenta que Rafa es amigo mío, porque si no, no le hubiera echado tantas porras a un simple conferencista, humilde conferencista como yo. Entonces, agradezco sus palabras. El currículum no expresa más que una sola cosa en síntesis. Soy tan viejo, estoy jubilado. La vida es así, después de los años, de muchos años, uno hace distintas cosas y distintas burradas entre ellas. Y bueno, y además, pobres ustedes, seguían el próximo doctorado a partir de sus orientaciones. Bueno, creo que tenemos relativamente poco tiempo. Me gusta dialogar, compartir 5 minutos. Sé que es difícil con tanta gente poder tener un conversatorio, réplicas, ¿no? Réplicas, en fin. Y espero que de alguna manera me den señales de qué es lo que les interesa de lo que voy a hablar. Porque creo que me han planteado una pregunta muy amplia y difícil de responder en el tiempo disponible el día de hoy.
cómo se construye un fenómeno socioeducativo desde la complejidad. Le digo, wow. Poder dar cuenta o responder a esa pregunta, yo creo que implica un bagaje bastante definido, que quisiera yo, cuando menos, indicarles cuál sería la ruta o cuál pienso que puede ser la ruta para responder a tan vasta pregunta, ¿no? ¿Dónde le movemos a este asunto? Pues creo que voy a ver en mi computadora para no estar volteando. Creo que tenemos que abordar primero un asunto que tiene que ver con el concepto de método. Es decir, si nos preguntamos cómo construir un fenómeno socioeducativo desde la complejidad, necesariamente estamos necesitados de hacer referencia al método. Un primer punto es, ¿qué entendemos por método? Sobre todo porque Rafa me ha manifestado que lo que ustedes de alguna manera conocen, se han aproximado, lo han leído, es en torno al pensamiento complejo. Entonces tenemos que hablar sobre el método. Segundo, tenemos que hablar sobre el método en el pensamiento complejo. Tercero, tendríamos que abordar qué es eso o qué significa investigar desde la perspectiva de la complejidad, y ahora sí, intentando aterrizar lo anterior, ¿no? ¿Cómo abordar problemas socioeconómicos? Hay fundamentalmente 4 acepciones de la palabra método. El método, entendido como epistemología, el método, entendido como episteme, otra forma de decirlo, el método, entendido como una teoría del conocimiento científico. Es decir, ¿cómo diablos conocer científicamente la realidad? ¿No? Unos van a decir, pues cuantifícala. No la cuantificas. Más bien compréndela intersubjetivamente. Otros van a decir, eso tiene que ver con la epistemología. Entonces, hay una concepción del método como epistemología, o sea, como esos principios básicos que ayudan a desatar el conocimiento, a producir conocimiento. Los libros, los 6 tomos del método de Edgar Morin, si ustedes los leen, menuda tarea, yo me los he echado, ¿no? Todos, y después les digo una anécdota. Si ustedes leen los 6 libros del método de Edgar Morin, no van a poder saber cómo construir o cómo realizar una investigación socioeducativa empírica, ¿no? Porque, perdón, digo, si comentan algo, adelante, no hay problema, ¿eh? Lo que él está planteando en esos 6 tomos son principios para pensar, para conocer complejamente, pero no está desarrollando, perdón, porque, ay, Dios, estoy un poco confundido. El método como episteme, ¿no? Construcción de lo que había ahí. Esos son los 6 tomos de Morin. Y una, como anécdota, por fin encontró un documento perdido, un borrador del 7º tomo del método, que se llama La metodología del método.
que todavía no está traducido al español, y esto reciente, en los últimos 3 meses o 4 meses, en un cambio de casa, Edgar perdió ese manuscrito, y un amigo de él, italiano, llamado Gianluca Giuseppe, lo tenía una fotocopia de ese asunto. Entonces pudo recuperar el escrito, ya se publicó en italiano, pero que yo sepa todavía no en francés y en español. Hay un séptimo que estará por... Cierro ese paréntesis. Entonces, el método como proceso estratégico es el método para realizar investigaciones empíricas, el método que se deriva de los principios, de las disposiciones, ¿no?, epistemológicas. De esos principios, ¿no?, derivamos una manera de problematizar, de construir teóricamente el objeto y de proceder en una investigación empírica. Cuando generalmente en sus tesis o en sus trabajos, ¿sí se oye bien? ¿Sí? Les dicen, a ver, ¿cuál es tu método? O sea, ¿cuál es el procedimiento estratégico que tú vas a seguir? ¿Cómo vas a recolectar información? ¿Cómo la vas a organizar? ¿Cómo la vas a sistematizar? ¿Cómo la vas a interpretar? Es el método como proceso estratégico. Ya que mencionó, y le he dado una comisión por la venta de mis libros, no es cierto, no ganó ni un peso, ni en el ITESO ni nada. El primer tomo es el método como epistémico, o sea, el conocimiento de lo social, principios para generar el conocimiento, intenta dar cuenta de lo que es el método como episteme, ¿no?, según el pensamiento completo, según el 2. El método como proceso estratégico es el volumen 2. ¿Cómo le hacemos para plantear un problema? Hay otra concepción del método, el método como práctica, ¿no?, que tradicionalmente la confundimos entre método y metodología, y también se opone a utilizar la palabra método como metodología, que es más bien el instrumental, las herramientas técnicas. Por eso a veces decimos el método de encuesta, el método estadístico, el método de las historias de vida. En realidad es una connotación del método que se refiere a técnicas, a herramientas, instrumentos. Y una cuarta connotación que puede caber dentro de la primera, del método como episteme, es el método como cognición. Es como la estrategia vigilante, la estrategia reflexiva, la estrategia autocuestionadora, ¿no?, de nuestra propia investigación. ¿Realmente me estoy haciendo tonto? ¿No? ¿Realmente estoy captando con esta encuesta lo que quiero captar? ¿Realmente bastan 3 historias de vida, ¿no?, para concluir lo que intento concluir? No estoy más que repitiendo, ¿no?, lo que las teorías dicen, pero en realidad no tiene nada que ver con la realidad empírica y con la información de los hechos reales y vivos. No es más bien una elucubración lineal de las teorías que he leído. Esa es el método cognición, ¿no?, una estrategia reflexiva. Ya me quedé atrás. No, pero no. Estrategia reflexiva y crítica, ¿no?, del individuo, de la persona, de quien investiga. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí.
Empezamos otra vez. Se cayó, lo tumbé ya no. Ok. Ahora, esto es lo que ya, ¿no? Edgar Morin propone un método como el episteme, no propone una metodología operativa. Yo creo que si tú sí me ayudas. Yo tú vas viendo si le cambia. Hacia acá. Diríjalo hacia acá. Yo voy para adelante. No habrá otra persona, por favor. Hacían tantas cosas a la vez. Nada más. Repito, Edgar Morin no propone más que una epistemología, entendida como método. Está bien, se vale. O sea, ¿por qué debemos suscribir solamente un concepto de método? Dos, no propone una metodología operativa, ¿no? Una estrategia empírica, que es lo que a ustedes les interesa. ¿Cómo investigamos problemas socioeducativos? ¿No? Eso no lo dice Edgar Morin. Tercero, más bien los recursos o las propuestas para investigar problemas complejos provienen de otras partes, ¿no? Que conocemos, creo yo, muy poco en nuestro país, ¿no? Es decir, investigaciones que tienen que ver con lo interdisciplinar, lo transdisciplinar, con sistemas complejos, con modelajes y simulaciones, con metodologías integrativas, dicen los europeos. Y que tiene mucho que ver con pensar un doctorado futuro. Digo yo, evidentemente, y lo digo en mi propia universidad. Ustedes nada más que piensen una cosa, o piensen una cosa. ¿Cómo diablos desarrollar investigaciones sobre problemas complejos cuando es un solo investigador? Haz tu tesis en complejidad. Nos vemos en el siglo XXIV. Choteo. Es factible, pero... Y no diseñamos programas educativos que faciliten la integración de conocimientos y que nos permitan desarrollar trabajos de divulgación y con equipo de maestros asesores. Ahí sí, nos vamos aproximando con mayor facilidad a esto. ¿Sí? No pediste, ¿verdad? No, ya. Entonces, el método desde la perspectiva de la complejidad, en realidad, debe de considerar las 4 concepciones del método. No excluye ninguna. El método como episteme, el método como estrategia, el método como procedimiento y el método como herramienta o técnica de investigación. Deben incluir las 4 cosas. Ahí hago la cita de un muy buen amigo, Leonardo Rodríguez Suárez, que se dice:
Entonces, ¿cómo se construye y aborda un problema socioeducativo de la constructividad? Ya vamos entrando, ¿no? Ya hablamos rápidamente de qué es método, ya hablamos de qué es método de pensamiento complejo, ¿no? Entonces, ahora queremos hablar brevemente de, más a lo mejor no brevemente, pero aquí a lo mejor vamos a tener un poco más. ¿Cómo se construye y aborda un problema socioeducativo desde la complejidad? Podemos arrancar, yo me puse a pensar, ¿cómo diablos en una hora puedo explicar esto? Y podemos entrar a responder la pregunta a través de otra pregunta. ¿Qué es un problema? Y segundo, ¿qué es un problema complejo? Que muchos pasan por preguntarse eso. Es un problema, muy sencillito, es un conflicto entre lo real y lo deseado. Yo tengo un problema con mi mujer. O la mujer tiene un problema con su marido. Problema real, ya sucedió. Señora, aquí está. Digo, a mí sí, es lo real, no es lo que yo deseo, no es lo que deseamos. Entonces, un problema puede concebirse, como él dice, como obstáculos que deben de superarse, ¿no? Que requieren ser gestionados. Problema educativo. No es lo deseado, yo quiero que los alumnos aprendan. Es más, yo como profesor quiero, como vulgarmente se dice, que me peleen. Es un problema. ¿Bien? Eso no quiero. Yo quiero que me hagan caso. Ya se aprende o no aprenden. Pero que me hagan caso, que no sentirme ninguneado. Entonces, ¿cómo gestiono? Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿No? ¿Qué requiero para buscar la solución a ese problema real que tengo enfrente y que no quiero que se presente? Y esa es la problematización. La problematización de situaciones que exigen generar respuestas. Algunos dirán elegantemente emergentes, ¿no? Novedosas, innovadoras, etcétera, a esa situación para poder cambiar las cosas. Entonces, aquí hay algo muy interesante que vamos a ver adelante. Cuando hablamos de problemas complejos, ¿no? No se trata nada más de dar una solución explicativa, ¿no? Científica, teórica del asunto, ¿no? Sino se trata, según la complejidad, de articular el pensamiento a la acción y a la ética. Es decir, implica accionar, implica no solamente conocer, sino hacer cosas para modificar esa situación. Y eso es lo que dice el pensamiento. Ahora bien, nosotros, cuando tenemos un problema real, no nos gusta esa situación y queremos cambiarla, actuamos y remediamos. Le llevamos unas hermosas orquídeas. Pero esas soluciones muchas veces conducen a nuevos problemas. Y esa es parte de la vida. Mira nomás, claro, la fuiste a comprar con la vendedora de flores en la tienda tal, que te cerró el ojo el otro día. Ya se quedó otra.
A veces las soluciones generan problemas nuevos. Y así es. Por eso el conocimiento siempre está en movimiento. Y siempre andamos en búsqueda, siempre surgen nuevos problemas y tenemos que intentar resolver. Bueno, los problemas no son naturales, ni divinos, ¿no? No los manda Dios. No digo, ay, los pongo de ahí, ¿cómo se las saca? Yo diseñé esta tierra para que ustedes los imaginen. No, los problemas son percibidos o creados por nosotros, por los seres humanos. Si pensemos, hace millones de años, ¿no? Había volcanes, inundaciones, la atmósfera estaba llena de gases, ¿no? No había el oxígeno suficiente para el problema. Estalló el problema. Es problema cuando los seres humanos los definen como problemas, ¿no? Y así surge. Hace 100 años, nuestras abuelitas, nuestras mamás, que son los viejos, no había un problema de feminicismo, que es sí. Pero racial, porque se conceptualiza de esa manera. Asesinatos, había delincuencia, pero el concepto no existía, ¿no? Ni se le dice. Entonces, somos los seres humanos los que percibimos, creamos problemas, y a eso le llamamos problematizaciones. Y la problematización es siempre definida o percibida por alguien. Para algunos no es problema, para otros es problema. Si decimos o preguntamos, pues sí, ¿cuáles son los problemas educativos más urgentes y más graves en el México de hoy? Las respuestas van a ser varias, ¿no? Y muy posible en los diversos grupos sociales, ¿no? A ciertos sectores sociales, a otros, a los profesores, a los políticos, a los empleadores, una de las distintas respuestas. ¿Por qué? Y estos son los problemas. Ellos están construyendo sus problemas desde su propia mirada y desde su propio punto de vista. Entonces, los problemas son siempre una construcción de sujeto, de personas. Ahora, es importante, desde luego, definir esos problemas, porque no podemos dar respuesta a los problemas si no los definimos o los conceptualizamos. Y hay tres maneras de entender la finalidad o la solución de un problema. El problema como explicación, simplemente yo lo explico. Es que a determinada edad, es que las neuronas, es que los adolescentes, en cierta edad, a nivel psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Las expectativas de vida futura, de empleabilidad y la decepción de la escuela. Puedo explicar muchas cosas de por qué abandonan la escuela los jóvenes, hay una tendencia a eso, o por qué el aprendizaje. Puedo explicarlo, ahí lo puedo entender. Puedo comprenderlo o interpretarlo, ¿no? Que por ahí van las líneas cualitativas, o bien que por aquí va el rollo del pensamiento complejo, o donde lo enfatiza, porque no exclusivamente es de esa perspectiva, puedo intentar cambiarlo o transformarlo en procesos o fenómenos para modificar la situación, ¿no? Por eso les decía que el pensamiento complejo apuesta, desea, quiere, busca, intenta relacionar el pensamiento, ¿no?,
el conocer con el actuar, ¿no? Para construir éticamente nuevas posibilidades, nuevas situaciones, nuevos procesos, nuevos dinámicos. ¿Vamos muy rápido? Muy bien. El chiste es que mi propósito es hay que seguirle pensando, hay que seguirle buscando, hay que seguirle leyendo. Obviamente no se trata de que después de esta sesión digan, ahora sí, listo para investigar problemas socioeducativos complejos. Pero, ¿qué son los problemas complejos? ¿No? Sí, aquí nos vamos acercando a cómo diablos dar respuesta a la gran pregunta que me mandó Rafa. ¿Cómo construir problemas socioeducativos complejos? Primero detengámonos y veamos qué es un problema complejo. Entonces, son problemas de problematización donde intervienen distintos grupos con distintos puntos de vista, ¿no? Los cuales formulan el problema de manera diversa, con conceptos, con discursos, con recursos, y que tienen intereses diversos. Es un problema socioeducativo. A ver, tenemos problemas de ausencia escolar, ¿no? Primaria, secundaria, en tal. ¿No? El punto de vista de los padres de familia, el punto de vista de las niñas y los niños, el punto de vista de los directivos y de la secretaría, el punto de vista de los maestros. Entonces, un problema complejo se torna complejo en principio porque hay distintos abordajes en la problematización del problema. En pocas palabras, hay distintas miradas sobre el problema de la disección escolar. Y si bien pueden existir, porque cada uno de estos grupos tiene discursos distintos, ¿no? Tiene percepciones y miradas distintas. Y a veces esos discursos no se tocan ni se escuchan, ¿no? ¿Cómo le hago entender a los padres de familia, ¿no? Que deben de hacer todo lo posible a pesar de sus condiciones y sus situaciones, que tienen que ir a trabajar con padre y madre, que tienen un hermanito que ayudar y que no tienen. ¿Cómo le hago entender que los niños tienen que ir? A veces nos suele pasar. Bien, entonces, a veces existen complementariedades entre estas miradas o puntos de vista. Mira, no había visto esta, a veces cuando platicamos con amigos, amigas, etcétera. Mira, no había visto desde ese punto de vista tu parecer. Y eso creo que se suma a lo que estoy diciendo. Sí. Pero en ocasiones, en muchos, en la mayoría, esos distintos puntos de vista están confrontados, lo cual dificulta la solución del problema o la búsqueda de solución del problema. Por esa razón, los problemas complejos aparecen como confusos, como difusos, como complicados, como difíciles, oscuros. Entonces,
En el abordaje de un problema para ir viendo, y yo creo que quienes se ha acercado a leer sobre el asunto del pensamiento complejo, de la complejidad, de distintos vertientes como lo asumen, ¿no? Hay maneras simples de resolver el problema y hay maneras complejas de resolver el problema. Simples, es decir, a mí lo que no venga, pues, una multa, o expulsión de la escuela, no sé, una manera muy simple, ¿no? Que es como suele actuar, o solemos actuar, ¿no? Es la gran crítica de Edgar Morin. Sí, vivimos en un paradigma donde la simplificación, la fragmentación, ¿no? La reducción, ¿no? De los problemas nos dominan. Le digo, cierto, y vean al sector público, ¿no? Ejemplos hay muchísimos. Sí. Tenemos un problema de congestión en López Mateos, hagamos un segundo piso. ¿No? Y cuando tenemos más coches, hacemos el tercero. Y luego el cuarto. O sea, ¿dónde está el transporte público? ¿No? ¿Dónde está resolver el problema? Y hay un video bien bonito de cómo resuelven el asunto del tráfico y de la vialidad en algunas ciudades, ¿no? De manera compleja. ¡Wow! ¡Wow! O sea, cómo acercan las viviendas a los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Cómo movilizan y hacen una ciudad de proximidad, en la cual la gente no vive de un lado a otro, etcétera, etcétera. Obviamente eso puede hacerse en ciudades, no me entonces las respuestas simples son uniformes, ¿no? AMLO, ¿no? Pero pensando que tienen el AMLO. Yo no soy un anti-AMLO, pero tampoco soy un adorador de AMLO, ¿no? Porque eso es caer en la simplificación, es caer en los antagonismos cosas, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene decisiones atinadas, tiene decisiones no atinadas, cosas que no me gustan, ¿no? Cosas que pienso que no van por el camino, ¿no? Pero AMLO es especialista, ¿no? En plantear las cosas a partir de antagonismos, de polaridades, ¿no? Los privados y los públicos. Ya que les cuento. Bueno, uniformidad, ¿no? Llegan los alumnos a la universidad y a todos los uniformamos. Mucho más sencillo. Quieren estudiar ingeniería, les ponemos álgebra 1. A todos, oye, si yo en mi prepa fue buenísima, en mi prepa, mi maestro, yo sé álgebra 3. ¿No? Respuestas simplonas, ¿no? Sería mucho mejor que haga un examen de calificación y tú vas avanzando mucho más rápido en tus estudios, ¿no? Pero aparte que tú ya conoces a ti, entras directo a ¿no? Pero ni nuestras instituciones educativas, ni la normatividad educativa, ¿no? Nos permite eso. Entonces, antagonismos toscos, unicausalidades, ¿no? Una causa, ¿no? Es quien dispara todo el problema complejo. No, en realidad, yo podría decir que todo en lo humano y en la naturaleza es muy ¿no? Es que tú me hiciste enojar porque eres egoísta. Ya están sospechando que no creo que no sea.
no es una causa, también hay muchos factores, hay un contexto, ¿no? Yo cogeo de muchas cosas, porque también cogeo de muchas cosas. Vamos, no lo conocemos. Hay historicidad. Voy a poner un ejemplo. Muchos de los que combaten hambre, son los sectores sociales más pudientes de la sociedad. ¿No? Eso está claro. Pero ellos no ven la historia que está detrás, ¿no? De años y años de abuso a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y a veces le digo, nos lo merecemos. ¿No? Entonces, el abordaje de un problema puede ser desde la simplicidad, que es lo que plantea Edgar, o desde la complejidad, que es lo contrario, heterogeneidad, ambivalencia, causalidad, historicidad. Ambivalencia es una palabra para mí hermosísima y a la que recurro constantemente, ¿no? Porque todo es ambivalente, ¿no? AMLO es ambivalente, ¿no? Es decir, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? Y hay bibliografía sobre esas cosas. Seguimos. Bien, nada más una cita de Moray, si quieren la leen ahí, para ir más rápido. Y por eso él dice, necesitamos procedimientos integrativos, equipos de científicos, de técnicos, de investigadores, de representantes de grupos afectados o vinculados al problema que se estudia para enfrentar los problemas. Fíjense, otra cosa, se me va el tiempo. Fíjense una cosa, ejemplo, en Pronaces con ACIT, ¿no? A mí tuve cercanía y me investigaron, me invitaron a evaluar unos proyectos de Pronaces. Y los proyectos eran abordados desde el punto de vista de la complejidad, ¿no? De la transdisciplina, yo decía, tienen mucha que ver con el asunto, ya veremos adelante. Pero decía, vamos a investigar cómo se ha contaminado una laguna costera, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para lidiar esa situación? No hay ningún problema, ¿eh? Porque eran desde escurrimientos de las laderas, donde sembraban, daban pesticidas a la laguna, que afectaba la pesca, afectaba a los pescadores, ¿no? La laguna empezó por su misma calidad a tener problemas con el turismo que existía, ¿no? En torno a esa laguna costera, ¿no? Entonces, eran investigadores que sabían de agroquímicos, que sabían de pesca, ¿no? Gente que sabía trabajar con los animales y saber si estaban contaminados o no, y contabilizar el número de peces, cómo se reduce la culpa, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no solamente investigadores, sino que incorporaron a representantes de pescadores, a representantes de hoteleros, a representantes de agricultores, a representantes de pequeños agricultores, porque dijeron, investigamos, sí, pero lo que digamos, y los incorporaron desde el inicio de la investigación. Para que participaran con sus puntos de vista y con sus miradas en la solución colectiva del problema. Porque si no los incorporamos desde el inicio, ¿quién va a implementar las medidas, ¿no? Para sanar el lago? ¿El químico de la UNAM? ¿No?
el ambientalista, el abogado. No, quienes van a implementar la solución del problema, quien van a gestionar y poner en práctica si realmente quieren recuperar la laguna, son todos esos actores. Entonces, vinculo conocimiento científico y técnico, conocimiento especializado de distintas disciplinas, con el conocimiento de lo local, ¿no? Para gestionar la acción, para recuperar el lago. Entonces, como decíamos anteriormente, no se trata nada más de un discurso teórico o de un conocimiento por el conocimiento. Tiene su valor. Les voy a contar una cosa muy penosa. De repente, no sé si me escapo. Pero yo estaba pensando, y por ahí están las cifras. El 70% de la investigación que se hace en México es sobre educación. Sobre educación. De lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, el grado de maestrías, doctorados, etcétera, de universidad pedagógica. Y yo digo, ¿cómo estamos en educación? ¿Qué impactos ha tenido el 70% de la investigación del país en la educación? La mayoría de las tesis, pues sí, te doy el título de maestro, te doy el título de doctor, y ahí te doy, y ahí muere. Eso es lo que no quiere el pensamiento complejo. ¿Sí? Hago investigación con los propósitos. No me quedo todavía ahí. Entonces, una problematización compleja, y es bien importante, tiene ciertos vectores o ciertas dimensiones básicas, ¿no? Considera distintos puntos de vista, el ejemplo de la laguna, el ejemplo de los niños, ¿no? Que desertan de la escuela o que no van a la escuela, o que desertan de los estudios. Entonces, hay múltiples puntos de vista, como ya dijimos, que disputan el conflicto. Relaciona pasado, presente y posibilidades de futuro. Considera la historia, ¿no? Considera el presente y considera las posibilidades de solución al problema, ¿no? Enlaza o relaciona lo micro, lo meso y lo macro. Quien haya leído a Edgar Morin del método del área de física, bio, ¿no? Psicosocial, ¿no? En el niño, ¿no? Hay un cerebro que metaboliza, ¿no? Energía, ¿no? Conexiones químicas o bioquímicas, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Pero también tiene que ver, ¿no? Con su psique, ¿no? Pero también tiene que ver el aprendizaje con el contexto social, familiar y con las oportunidades, ¿no? Y ¿cómo se dice? Las aspiraciones, ¿no? El contexto social le ayuda, digo, le puede ayudar, ¿no? A continuar sus estudios. O lo que le está pasando es lo contrario. Otro ejemplo muy sencillo es, y que creo que nos debe dar rabia a todos los educadores. Sí. Es que los profesores o las profesoras no hacen bien su tarea. No, le digo yo. Quien no hace bien su tarea es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Son los políticos,
son los empresarios, son los medios de comunicación, son los padres de familia, somos todos, ¿no? Porque educar, ¿no? Realmente educar humanamente, ¿no? Éticamente, ¿no? Es un asunto que nos corresponde a todos. Si ustedes, distintos grupos de la sociedad, no lo hacen, ¿no? El violador o la violadora de repente es un artista, todos aplaudidos. Bendita educación, ¿no? Y no queremos que haya pedastría, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, relacionado con visiones ecosistémicas, y esto es bien importante, ¿no? O sea, un problema debe de conceptualizarse dentro de un sistema, ¿no? Y un sistema es un recorte de la realidad, que siempre está dentro de sistemas mayores o menores, ¿no? Esto como que resulta... Pero yo tengo el asunto de mi problemita de por qué no van los niños a la escuela, en la escuela primaria de Benito Juárez, del municipio de Tala, ¿no? Ese problemita está dentro de un sistema, podemos investigarlo. Vamos, la escuela como sistema, ¿no? De integración. Los padres de familia, los alumnos, pero eso está dentro de los sistemas, o sea, en un contexto, en un eco, ¿no? Eso se refiere. Relacionado los problemas complejos están relacionados con crisis, potenciales crisis, ¿no? Y lo que ya decíamos, obligado a dar respuestas para su solución en relación entre conocimiento y interpretación, ¿no? Dice, híjole, pero esto está complicadísimo, ¿no? ¿Cómo de alma? Es un problema complejo. Y volvemos a lo que ya les había dicho, ¿sí? Preparamos y formamos, ¿no? En nuestros programas educativos para trabajar la complejidad pensando en que una alumna o alumno tendrá que hacer una tesis, ¿no? Sobre un problema complejo, ¿no? Te encargo, aborda todas esas. ¿No implicaría eso un equipo de gente y un equipo de asesores? Si realmente queremos dar respuestas o alternativas de solución a los problemas que tenemos. Por eso, Edgar Morin, contraviniendo la opinión de muchos de nosotros, dice, yo no soy un educador. Yo empecé, podríamos decir, como filósofo, y más particularmente como epistemólogo. Es decir, ¿cómo pensamos? Necesitamos pensar de manera distinta para conocer de manera distinta. Y para pensar y conocer de manera distinta, necesitamos educar de manera distinta, ¿no? Necesitamos educar de manera distinta para pensar, conocer y dar respuestas de manera distinta. Y eso no es más que aproximaciones sucesivas. Es decir, podemos investigar muy bien, individualmente, muy bien, pero entonces investigar con unidad. No se trata de paralizar la investigación individual, sino decir, bueno, tú estás aportando, ¿no? En ciertas problemáticas psicológicas que se le presentan a los niños en su proceso cognitivo, ¿no? Pero solucionar esas problemáticas, sí hay que saber de eso, pero faltan muchas cosas, ¿no? Por saber. Y es necesario conectar eso con esas otras muchas cosas, ¿no? Entonces, muy bien. Humildemente y modestamente, tú aportas tus conocimientos, ¿no?
sobre los procesos conductivos del niño. Pero esto no es vamos, el conocimiento que nos va a permitir solucionar el problema, si no es una sola perspectiva. Hay que analizar estas otras partes y vincularlas, ¿no? Entonces, por eso, y ahí pongo, la complejidad asume que el conocimiento nunca es completo, ¿no? De incompletud, que no es una palabra que está en el diccionario porque me gusta, ¿no? Que da a entender, pero no completo. Nunca se completa el conocimiento. Y bueno, ahí pongo dos sitios. Uno que me gusta mucho el Popper, búsquedas internas. Y además, es muy fácil de entenderlo. Ok, tenemos a lo mejor equipos de especialistas, científicos, técnicos, para conocer el problema de la deserción escolar en México. Piensen, cuando ya dimos con la solución, el problema ya se movió, ¿no? ¿Sí me explico? Es decir, yo puedo observar a cualquiera de ustedes, pero cuando lo observé, ya se movió, ¿no? La persona ya giró tantito, cerró los ojos, abrió, parpadeó, ¿no? Pues, la realidad siempre está en movimiento, siempre está en movimiento. Por eso siempre tenemos un conocimiento incompleto. Además, que no podemos investigar holísticamente. Otro error, ¿no? Entonces, es que Edgar Morán, ¿no? Hace investigaciones holistas. No. Es más, él se opone al holismo. Porque dice, retomando a un filósofo Adorno, un filósofo alemán, ¿no? Dice, la totalidad del conocimiento es la norma. Padrísimo. Quien diga, es que yo no sé todo, está mintiendo, ¿no? Es que tengo el conocimiento total, está mintiendo, ¿no? Porque siempre el conocimiento es un conocimiento relativo, parcial e incompleto. Bonito, ¿no? Me encanta eso, porque son desafíos, ¿no? Bien. Me salto este asunto. Fíjense todas como las estrategias para trabajar en equipos, en investigaciones colectivas. Entonces, si ustedes ven eso, pues eso y no sabemos nada. Me incluye, ¿no? Entonces, eso un poquito. De algunas cosas, no estamos en casa, ¿no? Pero implicaría otras formas de trabajar, ¿no? Pero no nos vayamos tan lejos. Este esquemita es de alguien que trabajó con Jean Piaget, ustedes conocen mucho Jean Piaget, es un argentino, Rolando García, que por cierto fue mi profesor, no, él es argentino, formado en Europa muchos años, pero fue con México. Tiene una vida muy interesante porque se puso en la dictadura argentina, se lo expulsaron, era un figurón en Argentina, entonces, él plantea en ese pequeño esquema, cómo podemos avanzar, ¿no? En la investigación de problemas complejos y abordados interdisciplinarmente, ¿no? No sé si alcancen a ver, pero bueno, tampoco quisiera detenerme mucho porque de hecho está este esquema, yo lo reproduje en el libro, en el tomo 2, ¿no? del conocimiento de lo social, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo debemos de hacerle? Ese es el esquema, ¿no? ¿Cómo construir problemas socioeducativos complejos? Ahí está.
¿no? Pero con todo este bagaje anterior, con todo este aburrimiento de cosas que no les he dicho, ¿no? Ahora sí, ¿no? Formular preguntas base, puntos de partida, analizar los estudios realizados con anterioridad sobre aspectos diversos de la problemática. ¿Qué se sabe? ¿No? ¿Qué ha habido? Por eso nos suelen preguntar revisión de la literatura, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿No? Pero en serio, revisemos en serio. Y ahora con los sistemas electrónicos, identificar los elementos y relaciones que caracterizan un sistema que involucra la problemática referida y las preguntas bases de investigación. Esto aparece en un librito de Rolando García que se llama Sistemas Complejos, ¿no? Su subtítulo es Investigación Interdisciplinar o cómo realizar investigaciones interdisciplinares. Por ahí va eso. Planteo de hipótesis de trabajo para explicar el comportamiento del sistema, ¿no? Identificación de la problemática investigada, perdón. Primera integración de resultados obtenidos. Replanteamiento de la problemática a ser investigada en el sistema recomendario. Segunda investigación de los resultados y nuevas redefiniciones. No es sencillita la investigación de problemas complejos, ¿verdad? Y es difícil realizar un proyecto, ¿verdad? ¿Cómo realizar? En esto, en investigaciones interdisciplinarias, de hecho, ahí me voy a enfocar en un... Ya empecé a escribir precisamente sobre, porque hay muchas preocupaciones, ¿cómo le hago para investigar, ¿no? En complejidad. Le digo, mejor métete en la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? Vinculemos, ¿no? El discurso de las teorías de la complejidad, pero con la práctica de la investigación interdisciplinar y la práctica de la investigación transdisciplinar. Y voy a ir cerrando ya, por si más bien hay preguntas y demás. Repito, voy en la 21, diapositivas, pero dije no voy a pasar todo eso. Pero bueno, lo transdisciplinar, nada más para que quede claro, lo interdisciplinar es propiamente el ámbito de las interconexiones e interconexiones. Podemos profundizar sobre eso. Interconexiones entre disciplinas o entre ciencia y técnica, ¿no? Lo transdisciplinar, y créanme que el concepto es trabajado cada vez más en los países europeos, en Norteamérica, en Australia, muchas de las bibliografías vienen por acá, por esos lados, por esos rumbos, ¿no? Lo transdisciplinar es eso más lo que no es ni científico ni técnico académicamente hablando, ¿no? Sino más los actores sociales, ¿no? El ejemplo que les ponía de la lámina. Lo transdisciplinar tiene que ver en esta conexión entre el conocer, que estos también conocen, ¿no? Saben cómo cultivar, ¿no? Las cosas. Saben cómo producir mejor sus cosechas, ¿no? En la experiencia dada en la ladera del Cerro X, saben, ¿no? Cómo vincular el conocimiento científico y técnico con el saber hacer, ¿no? El saber popular, ¿no? Para ofrecer soluciones que tengan posibilidades
de implementación. Y otro asunto que no dije, una investigación compleja en realidad lleva tiempo, ¿no? Implica medianos o largos plazos. Y medianos o largos plazos y observaciones repetitivas, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque la realidad se va modificando, ¿no? Yo doy una respuesta a la plaga, a la cosecha, etcétera, etcétera, de una comunidad, etcétera, etcétera, con el saber local, con los científicos y demás, pero el cambio climático puede seguir teniendo sus efectos sobre las laderas y sobre los cultivos. Entonces, la respuesta que yo di y que intentamos implementar requiere de ajustes constantes. Entonces, la investigación disciplinar técnica conduce a investigaciones de corto plazo y de respuestas rápidas, que pueden ayudar a detener en cierto momento el problema. Pero las investigaciones interdisciplinares y transdisciplinares requieren de un mayor aliento. ¿Sí? Nada más. Déjenme ver dónde está esto. Aquí está. No, no. Eso, ¿no? Sí. O sea, aquí está lo disciplinar. En la mitad está lo interdisciplinar. Y lo transdisciplinar está en la extrema derecha, ¿no? Entonces, aportes. La investigación disciplinar intenta dar aportes de corto plazo, ¿no? Es atractiva porque ofrece oportunidades inmediatas, ¿no? Que no implica grandes cambios al sistema. Es decir, tenemos un problema de tráfico, pongamos un segundo piso, ¿no? Rápido, ¿no? La investigación interdisciplinar requiere nuevos proyectos orientados a la solución de problemas, ¿no? Y sus soluciones pueden ser más de mediano plazo. Cosa que necesita fortalecerse en nuestras universidades, ¿no? Hay centros de investigaciones interdisciplinares, ¿no? Investigamos interdisciplinariamente sobre la problemática del agua, sobre la vialidad de Guadalajara, sobre etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todavía, ¿no? Es necesario, como ahí se dice, flexibilizar la organización. Hay grandes problemas. Los cientistas sociales no se comunican con los ingenieros no se comunican con los abogados, los científicos sociales no se comunican con los abogados, ni con los psicólogos, etc. Hay una fragmentación, ¿no? Hay una rigidez. Las instituciones educativas son profundamente conservadoras. Desde la perspectiva de la transdisciplina, nuevas alternativas de solución de problemas, innovación social, ¿no? Proyectos o programas transsectoriales, etcétera, que de repente uno escucha, que suele implicar acciones de largo plazo. Entonces, necesita desarrollarse en las instituciones de educación superior. Entonces, necesitamos, ojo, nuevas estrategias pedagógicas, nuevos procedimientos metodológicos, nuevas conceptualizaciones, ¿no? Y ahí hay una gran riqueza dentro de la complejidad. Finalmente, yo ya no me voy a decir, finalmente, no crean que existe nada más una teoría de la complejidad, ¿no? Existen distintas aproximaciones, existen distintas escuelas, existen distintas vertientes. Confrontadas algunas veces
pero también con coincidencias, ¿no? Muchas veces. Entonces, meterse a todos estos asuntos, pues es un reto y un desafío, porque esto no lo enseñaron ni en primaria, ni en secundaria, ¿no? Y termino nada más con un comentario. Creo que el proyecto de las nuevas escuelas educativas me suena, ¿no? Va más en esta línea. Su problemática, como muchos dicen, tiene que ver también con su puesta en operación, ¿no? Y si estamos capacitados todos para ponerla en práctica y en operación. Pero si ustedes se fijan, es una propuesta que no va uniforme en lo simple, ¿no? Sino que por el contrario, toma en cuenta, permite respuestas heterogéneas en las instituciones educativas, considera la voz de los actores de esas instituciones educativas. Bien, me suena, pero creo que no estamos preparados para su implementación, ¿no? Eso no se puede implementar nada más por una decisión de sexenio, pero implica preparar cuadros, preparar profesores. Yo creo que con eso, ok, le agradecemos al doctor Luengo que nos presente con claridad los retos y las incertidumbres de la complejidad y que nos quede claro como docentes lo que nos espera y como estudiantes también los retos que nos esperan para poder abordar ahora la realidad educativa de una manera distinta y poder interactuar como docentes también de otra manera distinta. Si les parece, abrimos una primera ronda de 3 preguntas y ya de ahí nos vamos a lo que sigue. Tenemos media hora para terminar esto con preguntas y si alguno trae sus textos que guste la firma del doctor, pues con gusto está preparada y una mesa para ello. O aquí. Bien. ¿Quién dijo yo? Doctor Arturo, por favor. No, así a mano alzada y a voz alzada también. Doctor. Gracias. Muchas gracias por su exposición. Me llamaron la atención muchas cosas, pero me pregunto sobre una. Hablaba sobre la producción investigativa puede ir hacia el comprensivo o hacia la transformación. Identificar proyectos, investigaciones doctorales, maestrías, que vayan hacia la transformación. No me ha sido muy fácil encontrar proyectos que vayan más del competitivo, que vayan más del comprensivo. La mayor parte de los proyectos de investigación llegan hasta ahí. Ahora, dentro de la complejidad, ¿alguna sugerencia para buscar este tipo de proyectos, conocen lugares donde estén elaborando proyectos que vayan haciendo investigación, procesos formativos de investigadores que vayan más allá de lo explicativo y de lo comprensivo, que vayan a la formación? Muy bien, Hay otra, sí. De una vez, una tercia y haces. Doctor Francisco. ¿Quién? Giselle. Adelante, Giselle. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah. Bueno, me llama mucho la Escucha, atención. pero no te veo. Bueno, muchas gracias por compartir su conocimiento y me llama la atención muchas cosas, sobre todo esta problematización. Creo que si vemos el pensamiento
como una epistemología crítica y no descriptiva, nos va a ayudar muchísimo más claramente. ¿Por qué crítico? Porque, bueno, nos va a permitir ver precisamente esas interrelaciones, problemáticas que van a constituir cierto fenómeno. También lo va a historizar porque lo va a situar en una coyuntura donde está emergiendo. Y también quiero rescatar otras dos cosas para preguntarle lo que me está causando inquietud. La otra cuestión es la dimensión ética. Sin dimensión ética, pues no se puede pensar en la transformación. ¿En qué tipo de transformación? Y otra cuestión es la comprensión de los puntos de vista que se decía. Y esta comprensión es entender los puntos de vista de las personas. Como lo decía Bourdieu en un texto, es entender que si estuviéramos en el lugar de esa persona, pues indudablemente seríamos y actuaríamos. Entonces, como investigadores educativos, lo que nos toca es hacer conceptos, es nombrar la realidad. Entonces, ¿cómo este concepto lo podemos construir desde la forma de la complejidad, desde una problematización compleja? O sea, ¿cómo no aislarlo en una categoría, en un concepto que solo me cuenta de alguna cosa y que esa cosa está aislada de la realidad en donde surge? Entonces, ahí es donde quiero hacer mi pregunta. ¿Cómo construir el concepto para que este concepto no esté enajenado de la realidad y que sí pueda dar cuenta y pueda resolver la realidad de la que está surgiendo? O sea, ¿cómo hacer, al final de cuentas, operable el concepto de la realidad? Gracias. Doctor Francisco Giselle. Gracias, muchísimas gracias, doctor Pedro, por su visita y por su conferencia. Yo quisiera preguntarle, a propósito de las primeras diapositivas que nos compartió, donde decía que, bueno, pues la primera parte tenía que ver con la explicación de los fenómenos, luego con una posibilidad de interpretación, y digamos, o sea, por la posibilidad, o sea, de ir más allá en un pensamiento complejo. Y me parece que a veces el pensamiento complejo entra como, o lo más fácil es como confrontarlo con el pensamiento simplificador. Y muchas de las veces se asocia el pensamiento simplificador con, digamos, con un tipo de investigación que se hace al respecto y que ha, digamos, posibilitado el avance de la ciencia, que es, digamos, como una metodología hipotético-deductiva, ¿no? Y según recuerdo, bueno, pues lo que usted afirma es que los métodos no tienen ventajas ni desventajas. O sea, se puede pensar de manera simple para explicar algo o también para comprenderlo. Lo que usted nos decía, pensemos, o sea, tenemos tres sujetos a los cuales nosotros nos tratamos para comprender algo acerca de un fenómeno. ¿Realmente lo estamos comprendiendo? ¿Realmente estamos nosotros teniendo como una visión distinta? Entonces, bueno, a mí me parece que lo que usted propone en el libro, en el segundo libro, es de mucho aporte, porque en principio, o sea, dice pues que hay que familiarizarnos con la mayor cantidad de métodos. Y que eso, más aparte, tener, o sea, como una posibilidad de asumir diversas posturas teórico-metodológicas, tendría que ver, o sea, con una posibilidad de generar un método. Entonces me gustaría como preguntarle o que apuntara un poquito más acerca de eso. En el doctorado que estamos proponiendo hay un eje de formación estratégica, es decir, no hay en los semestres que estamos proponiendo como una postura de decir, bueno, pues aquí pueden ver desde esta metodología en concreto una posibilidad, pero lo que creo que usted está proponiendo es que el mismo problema es el que va marcando la pauta. Y entonces a mí me gustaría pues conocer, o sea, cómo se puede ir avanzando en esa posibilidad, o sea, de partir de algo más específico, más concreto, a algo que nos dé como más posibilidades
oportunidades para llegar a lo interdisciplinar. Es decir, como una visión del método desde esta postura interdisciplinar, o transdisciplinar más bien. Gracias. Yo tengo una pregunta en cuanto a las investigaciones transdisciplinarias, y me pregunta enfocada en cuál es el método sugerido para aplicarse para obtener las mejores soluciones para mejorar el problema identitario. ¿Alguna más para cerrar el 5? Doctor, doctor Mora. Es más un comentario, pero tiene que ver también con una pregunta implícita. Yo creo que este ejercicio de pensar de manera compleja requiere también la capacidad de tener una poética de pensamiento científico, ¿sí? O sea, no podemos solamente seguir instrucciones, no podemos solamente desarrollar estrategias en función de las necesidades del problema, si no tenemos una capacidad de apertura y de comprensión de lo que son las cosas para nombrarlas. Creo que parte del ejercicio que hay atrás de lo que Edgar Morán propone, de lo que hemos estado leyendo, de lo que usted de alguna forma también afirma, tiene que ver con esta capacidad de creación, con esta capacidad de volver a nombrar las cosas, ¿sí? Y la pregunta iría precisamente en ese sentido: ¿cómo romper con la estrategia, con la estructura a la que hemos estado acostumbrados a pensar, para pensar de una forma, por llamarlo así, más poética, nombrar las cosas de forma diferente? Débora. ¿No que 5? Y eso lo estabas en oferta de una vez. Si entramos ya el micrófono, tenemos que irnos. Bueno, no estoy en oferta. Estoy en oferta las preguntas. Mientras volteo para allá. Bueno, Hola. a mí lo que me hace un poco de ruido es cómo caracterizas un problema cuando hay causas que ni siquiera alcanzas a identificar, ¿no? Partiendo de la parte de que no lo conocemos todo y que pues hay causas que no vas a alcanzar a ligar con el problema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, desde el medio ambiente, que es mi área. Y que dices, bueno, a ver, la contaminación del río Santiago, la enfermedad de la gente ahí. Es cierto, hay más casos de cáncer y de enfermedades y de muertes y de muertes, pero ¿qué tiene que ver, no? Y hay tantas variables que muchas no las vas a saber relacionar con el problema y por lo tanto puede quedar fuera de la solución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo investigas eso? ¿Cómo es la solución para poder avanzar en la resolución? Muy bien. Yo creo que ¿Se cierra la fuerza? Hasta la próxima se cierra el buen fin. bueno, intento responder con cierta rapidez. Ya me dirán si lo logro o no lo logro, o si quieren replicar y decir, oye, no me quedó claro, me sigue escribiendo. Arturo, decía, bueno, un problema podemos buscar explicarlo, comprenderlo o lograr su transformación. Y me faltó decir que ninguna de estas alternativas es excluyente. Es más bien, no puedes buscar la transformación si no tienes una explicación o si no tienes una comprensión del problema, ¿no? Entonces, no son excluyentes, sino más bien habría que considerar su enlace o su articulación, ¿no? 3. ¿En dónde se han empezado a ejercitar estas cosas? Yo conozco, y es de reciente publicación, 2023, o 22, finales del año pasado, o si no es que principios de un interesantísimo libro que se llama Institucionalizando
la interdisciplina y transdisciplina en las universidades, ¿no? O sea, todas esas experiencias a nivel mundial es una compilación con un excelente capítulo introductorio y una conclusión final. Está en inglés, producido por dos brillantes, pero brillantísimas investigadoras sobre interdisciplina, Julie Thompson Klein y una joven uruguaya que trabaja en la Universidad de Zurich, Bianca Bien. Entonces, que digo, pues muy interesante porque andamos en búsqueda de traducir ese libro en inglés. Quién sabe si lo logremos, los vericuetos burocráticos. Bueno, es lo que conozco. Ahí pueden tener muchas referencias de experiencias que se están dando precisamente para institucionalizar y para implementar este tipo de cosas. En México, Sinvestaf tenía un doctorado muy interesante, ¿no? Donde cada alumno tenía 3 asesores. Un asesor de la área, pudiéramos decir, del ámbito de las ciencias físicas naturales, un asesor desde el ámbito de lo social, ¿no? Y un asesor desde el ámbito de lo ambiental, ¿no? Cada estudiante, y trabajaban las tesis a partir de problemas de doctorado. El alumno no llegaba para decir, yo voy a investigar tal cosa. No, a ver, te vas a meter al problema de la vialidad en la Ciudad de México, la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, tenían sus problemas, ¿no? Que a mí es una experiencia, yo no la conozco, leí la experiencia y dije, me suena. Vayamos a cosas, dice, bueno, pues eso nos queda muy lejos, eso de Europa y de eso que están haciendo los países. También trae experiencias en Latinoamérica, ¿eh? Los uruguayos, los chilenos, los brasileños han hecho cosas, ¿no? Pero para bajar un poco a la situación real, ¿no? Ahí les va. ¿Qué pasaría si en el doctorado que están diseñando para futuro dijeran, nosotros vamos a aceptar equipos de alumnos, de profesores, que trabajen en una institución y que quieran resolver y planteen su interés por resolver un problema concreto? Trabajamos en la secundaria tal, o en el bachillerato tal, en la universidad tal, en la universidad tal. Ustedes 3 van a hacer una tesis colectiva, ¿no? Como cada alumno tiene un tutor, pues van a tener 3 tutores. Entonces, entre los 6 vamos a trabajar, ¿no? Investigar y buscar alternativas de respuesta al problema que ustedes tienen. Se acabaron las investigaciones individuales, ¿cuándo van a entrar las investigaciones individuales? Pero esa sería una forma y una posibilidad para ir avanzando, ¿no? Y practicando, ¿no? Investigaciones que tienen que ver con interdisciplina, la transdisciplina. Giselle, dimensión ética. La dimensión ética, bien bonita pregunta, Giselle. ¿Quién se nota, Giselle? Bien bonita pregunta, porque tiene que ver con la intencionalidad de la investigación. Entonces, sí debe de haber, curiosamente, este mismo libro que citaba de sistemas complejos de Orlando García, habla precisamente de eso. Se necesita un marco epistémico y ético, va a decir, en el grupo de investigación. Y vamos a hacer un grupo de investigación. Muy bien. Pero si uno quiere buscar la solución, ¿no? Para que ciertos particulares tengan más beneficios económicos y otro de las personas que está en ese grupo de investigación, ¿no? Se interesa por los bienes comunes, ¿no? Eso es un contrasentido, ¿no?
Entonces, la intencionalidad de la investigación debe ser compartida, ¿no? Y, por ejemplo, la transdisciplina enfatiza eso, ¿no? Dice, trabajar por los bienes comunes, ¿no? Por el beneficio colectivo, ¿no? Por la comunidad. Cuando yo trabajaba en el CIPS, casi igual que acá, en el Centro de Investigación e Información Social del ITESO, fíjense, cuando yo llegué, había 18 investigaciones y éramos 12 investigadores. Suele suceder, ¿no? Después de 12 años de trabajo, las cosas pasaron, no por mí, pero sí apoyé eso, a una sola investigación entre 16 investigadores. Que compartíamos cosas. Y fueron 6 meses para plantear apenas el proyecto de investigación. 6 meses poniéndonos de acuerdo en esto que tú dices, ¿no? ¿Qué vamos a investigar y para qué? ¿No? Lleva tiempo, ¿no? Pero es posible. ¿Cómo construir el concepto? No lo construyes. Déjalo de lado y cambia la pregunta. ¿Cómo construir el problema? Entonces, hay una insistencia en eso y estamos mal formados, ¿no? Mal formados. Estamos y venimos de la escolástica, ¿no? Toda la tradición hispana, ¿no? Donde exageramos las teorizaciones y las conceptualizaciones. Y una de las cosas que advierten todos los investigadores que andan en estos estudios de comunidades, pone el problema adelante, ¿no? Construye el problema. Y aquí hacemos tesis donde le pedimos al alumno, de veras, 40 años de docencia, ¿no? Los capítulos teóricos llegan hasta la página 100 de la tesis, ¿no? Y después empiezan a hablar del problema, al cual le dedican una hoja, ¿no? Entonces, hay que revertir el asunto. No quiere decir que lo conceptual y lo teórico no es importante, o lo debamos de dejar de lado, sino hay que construir teóricamente el problema, ¿no? Pero el problema es el que marca. ¿Qué quiero investigar? Es que yo quiero investigar si el inconsciente, y empezamos con una... A ver, no. ¿Qué quieres investigar? ¿No? Si los niños, ¿no? Migrantes de retorno al estado de Jalisco tienen miedo en la escuela por la inseguridad de no manejar su lengua, español con claridad, por hablarlo mal, ¿no? Eso, no, pero entonces formulamos, el inconsciente, los traumas, sí. Espérame, no. En concreto, ¿qué quieres investigar? Y ya después vemos si el inconsciente nos ayuda, ¿no? Bien, Francisco, fíjense, la manera como, Francisco, sí, la manera como nos enseñaron a investigar fue con el método que invita a la simplificación. Número 1, bienvenida a la simplificación. La complejidad no está peleada con ese tipo de investigación. Ese tipo de investigaciones son necesarias para cierto tipo de preguntas y para cierto tipo de problemas. Oye, yo quiero ver cómo afecta en el agua. ¿Cómo afecta en el agua cuando esto lo pongo al sol, ¿no? A mi organismo.
a mi cuerpo. Siempre ha sido muy travieso. Somos amigos. Gracias, mi hermano. Bien, entonces, la especialización, la investigación a través de un método hipotético deductivo, bienvenida, ¿no? Siempre y cuando tengamos claro cuál es su propósito. Y siempre y cuando estemos conscientes de eso que investigamos tiene múltiples conexiones, ¿no? Que no necesariamente tú tienes que investigar. Yo quiero saber si el derrame de los desechos químicos de las empresas que están al lado del río Santiago tienen que ver con la calidad o con los residuos químicos o los elementos químicos que encontramos en el agua. Punto. Es lo que quiero investigar. Bien hecho. Puede tener otras múltiples causas que desconozca del río Santiago. Si te interesa, por el momento, nada más. Bienvenido, se puede. Y no necesitas meterte en complejidades. Entonces, nunca olvidar que eso está articulado. Ok. Pero hay que ser conscientes que el método hipotético deductivo no nos es muy útil cuando nos queremos meter a trabajar con problemas complejos. Ustedes nada más piensen en la manera como les enseñaron a investigar. Plantea tu problema, ¿no? Habla, revisión de tu bibliografía, habla de tus referentes teóricos, formula tu hipótesis. Como decía un queridísimo amigo que me introdujo a todas estas cuestiones, un viejo maestro, maestro, amigo mío de por años, decía, tener una hipótesis es una pésima idea. ¿No? En la complejidad deberíamos de tener múltiples, casi infinitas hipótesis, ¿no? Entonces, el método hipotético deductivo llega a la hipótesis, ese es el problema. La hipótesis es, ¿no?, la respuesta tentativa, teóricamente fundamentada, ¿no?, a mi problema de investigación. A Chihuahua, con eso estamos dejando muchísimas cosas fuera. Si apenas estás empezando la investigación y ya te cerraste, alguien habló, aquí, creo que Marco, ya te cerró el campo de visión, ya tienes un marco, ¿no? Nada más ve esa hipótesis, ve esas variables. Entonces, hay que mantener, la estrategia es como una búsqueda flexible, abierta, ¿no? Y el problema, de nuevo, va marcando la pauta de esa búsqueda. Por aquí esta teoría no me sirve, ¿no? Por aquí me surgen más preguntas. Por aquí tengo más sospechas, más hipótesis, ¿no? Ah, caray, por aquí me retengo y voy para atrás, ¿no? Y otra vez me echo a andar. PATI, investigación transdisciplinar, metodologías de trabajo transdisciplinar. Si quiere se lo pasa a Rafa. Si quiere se lo paso a Rafa, porque pues esto nos llevaría mucho. Es más, lo tenía aquí, pero ya no. Hay un documentito, lamentablemente en inglés, para los que no sepan inglés, relativamente pequeño, de la Academia Suiza de Ciencias y Artes respecto a cómo hacer investigación transdisciplinar e implica 11 pasos. Y sorpresa, las investigaciones
que busquen financiamiento en su equivalente CONACYT, ¿verdad? Tienen que contemplar esos 11 pasos. Si no, no se financian. ¿A que vean? ¿No? No me acuerdo, pero más aquí lo traemos. Al rato te digo, si no se lo mando a... Pero es de la Academia Suiza de Ciencias y Artes. Entonces, vamos, recomiendo eso porque es algo chiquito, muy puntual. Así como, muy bien. Doctor Mora, poética. ¿Eh? ¿Cómo? Manuel, es que sí, ya te presentó como que mucha categoría, entonces. Yo creo, vamos, también, maravillosa intervención, capacidad de apertura para nombrar las cosas, ¿no? Y digo, sí, por eso no hay que encerrarnos en los conceptos, ¿no? Sino partir de los problemas, usar metáforas, ¿no? Etcétera, etcétera. Fíjense, de hecho, Edgar Morin, todo el problema de los idiomas, tiene un libro más o menos reciente. Reciente quiere decir que lo hizo hace 5 años o 4 años, y va a cumplir 102 años, Edgar Morin, el mes que entra, que se llama La Estética. ¿No? Más que está en francés, yo no sé si está en inglés, pero en español, no sé. Otro libro, Poesía, Sabiduría y Amor, ese sí ya es más viejo y es más conocido. Pero para que vean, un cuate que anda metido en esas elucubraciones y habla precisamente de la importancia de eso. Yo una vez en la UDG que me invitaron a un doctorado, que a lo mejor quería ruido, porque dije, ¿por qué diablos a los alumnos del doctorado, porque había alumnos que venían de escuelas de arte o de licenciaturas de arte y cosas de estas? Entonces se separó una alumna y me dice, es que ¿por qué diablos tenemos que meternos a esa pesadez del discurso científico? Oh, ¿no? Yo deberían, desde mi parecer, pero pues quería ruido, así como me dio el director del doctorado, deberían de aceptarse, ¿no? Tesis de doctorado, por ejemplo, de ella me acuerdo, que estudiaba arte dramático, ¿no? ¿Por qué lo presentas como por tesis, no? Una obra de teatro, ¿no? Donde digas, en esta obra de teatro quiero dar a conocer esto, ¿no? Quiero buscar y lograr. Y la conceptúas, si quieres, en un capitulito introductorio, pero todo lo demás, haces, ¿cómo se llama? El guión, ¿no? El guión, tiene su nombre. ¿Qué? El guión de la obra de teatro. O ahora que se acostumbra más, ¿no? Una cuestión visual, en video, etcétera, etcétera. Implica conocimientos, ¿no? Implica recuperar lo que tú aprendiste en el doctorado, pero no necesariamente plasmarlo en un texto que nadie va a leer, ¿no? Sí lo puedes plasmar en un documental, ¿no? En una obra de teatro, ¿no? Repito, me dieron feo, pero bueno, ya no me invitaron. Y Dora, siempre hay causas que no vemos, ¿no? Aún en el actuar de nosotros mismos. Mira, cuántas cosas que no vemos nosotros mismos. Y de repente descubrimos cosas. Yo a mis casi 70 años voy descubriendo que tengo esta impronta de mi padre, ¿no? Que no me gustaba, ¿no? Y que reacciono y me comporto de esa manera, y creo que tiene que ver con la manera como me obligaba a tal cosa y tal cosa. Siempre descubrimos nuevas cosas. Por eso
la investigación y el conocimiento es una búsqueda sin fin, ¿no? De la manera o de la trama en la que está armada la vida, ¿no? La vida de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Entonces, de nuevo, no tenemos el conocimiento acabado, pero un conocimiento que esté basado en mayores causas y en sus interacciones es mejor que un conocimiento que lo intente explicar solamente por una causa. Eso me explico, ¿no? Un poco con la idea de, entre varios pensamos más que cuando piensa una mujer. Hay, tú que estás metida en lo ambiental, un amigo, conocido, por mucha gente, Enrique Leff, ¿no? Enrique Leff, que habla de complejidad ambiental. Extraordinario, en toda esta línea, ¿no? Ahí como muy recomendable, tiene artículos, tiene libros, etcétera, etcétera. Agradecemos al doctor Luengo. Le aseguramos que la invitación que le llegaron en otra institución, aquí se la vamos a duplicar. Y enseguida, quienes traigan sus textos que adquirieron en el proceso colegiado del doctorado, él con gusto les podrá firmar. Quien no los traigan, hay una oferta ahí en la mesa de afuera para que los puedan adquirir. Con mucho gusto, pero con mucha pena, porque me siento en mi y no sé cantar. Bien, antes de pasar a esto que comentaba el maestro Rafa, el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales de la Secretaría de Educación Jalisco otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Manuel Luengo González por su destacada participación con la conferencia La construcción de fenómenos socioeducativos desde la complejidad, impartida hoy con una duración de 2 horas en el marco del diseño del doctorado en investigación socioeducativa. Guadalajara, Jalisco, 27 de mayo de 2023. Muchas gracias, doctor. También un reconocimiento al maestro Rafael Lucero Ortiz por su destacada participación como moderador de esta conferencia. Gracias, mi maestro. A todos los presentes, a todos quienes están a través de la magia de la tecnología siguiéndonos vía redes sociales, gracias por su asistencia, por su participación. Este evento quedará grabado también en nuestras redes sociales, estará a disposición de todos en unos días más. Felicitaciones a todos aquellos compañeros que nos hemos dado la oportunidad de presenciar esa participación del doctor Luengo. Y efectivamente, hasta luego para nosotros significa hasta la próxima. Así es, hasta luego. Compañeros, muchas gracias. En breve estaremos reacomodando el mobiliario en este espacio para continuar con las actividades regulares. Gracias a